Profe, buenos días. Le hago una pregunta. Sí. ¿Qué tal? Hay algunos chicos que tenemos práctica a las 10. ¿Podemos salir un ratito antes? Tenemos práctica en la Problema. universidad. Pero terminas a las 10, decís vos. A las 10 sí, pero no hay problema si tienen que salir un ratito antes. Sí, termina antes. Bien. Gracias. Que termine 10 menos 20, 9 y media, 10 menos 20. ¿Está? Ya empezó la grabación, así que Daniel y Sol es todas. Bueno, Jesús, Bueno, ahí busco para compartir. gracias. Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día, profes. Hola, profe, buen día. Buen día, profe. Buen día, profe. Buen día, estamos Buen todos día. iniciando la mañana, tratando de despertarnos todos. Yo les cuento, le decía recién a Jesús, estoy teniendo problema con la conectividad, con el audio. Se está viendo la presentación porque... Sí, así que seguramente cuando yo comience a hablar voy a un poco la pantalla por si me escuchan mejor. ¿Ustedes cómo me están escuchando ahora? Bien. Escucho bien, bastante bien. Bien, bien, profe. Bárbaro. Bueno, yo les voy a pedir que cualquier cosa, si el audio se va, bueno, interrumpan, nos avisen. Si no tienen alguna duda o quieren intervenir, también los invito a que, bueno, que vayamos participando, para que también se haga, como quien dice, la hora más llevadera. Yo en la semana, conjuntamente con Daniela, estamos igual que ustedes, estamos cursando, estamos escuchando clases, entonces, bueno, entiendo que participar nos hace más amena, como quien dice, la clase, porque, bueno, la virtualidad por ahí se pone un poco pesada, por más que haya materias que nos gusten más que otras, soy de esa idea. No sé qué piensan ustedes. Bueno, no me van a responder, pero por sentado que sí. Sí. Chicos, cualquier cosa que si no me escuchan hablar, avísenme, porque no sé si se me corta, se me apaga el micrófono solo también. No, ahí están todos los problemas hoy. Bueno. Bárbaro, yo Dani te voy avisando. Vale, ¿se ve bien ahí entonces? Sí, se ve bien, y recordamos que ustedes en la unidad 1 habían estado viendo todo lo que era la sociología en el contexto social. Bueno, ahora vamos a iniciar la unidad 2, la tenemos, o sea, que abrir nosotros como práctica, donde vamos a estar comenzando a ver todo lo que es la sociología y la educación, el porqué de la vinculación de la sociología y la educación, para después continuar con las unidades de lo que es la sociología del cuerpo, la sociología del deporte, que ya sería empezar a hacer recorte cada vez más centrado en lo que es la educación física. Va a iniciar Dani y después le voy a dar continuidad a la temática yo. Así que bueno, ahora voy a cerrar el micrófono. Dani, ¿vos estás lista? Sí, sí. ¿Se está Bueno. viendo ahí la presentación o no? Yo no veo nada. Sí, se ve. Ok. Sí, cualquier inconveniente yo te aviso, Dale, Dani. avísame. Dale. Bueno, como dijo mi compañera, yo soy Daniela y empezamos lo que es la unidad número 2, denominada Sociología de la Educación. Y para iniciar con la introducción, yo planteé hacer la separación de estas dos palabras que son importantes, que es la sociología por un lado y la educación por el otro.
refiriéndonos a la sociología como el estudio de la vida social humana, de sus grupos y fenómenos que van transcurriendo a lo largo del tiempo. Por otro lado, la educación, la palabra educar, proviene del latín educare, que significa criar, nutrir y alimentar, y ducere, que significa guiar o conducir. A su vez, la educación la podemos referenciar como un proceso de socialización de los individuos, en donde cuando pensamos en educación, generalmente pensamos en la escuela, pero no es la única forma de educación de los individuos, es decir, no es la única forma de socialización de los mismos. Y al unir estas dos palabras tenemos lo que es la sociología de la educación, que la podemos conceptualizar como una rama de la sociología que estudia las relaciones sociales que expresan un contenido educativo, y se entiende por esto la relación en la que un individuo o grupo, ya sea en contextos institucionalizados o no, de toda estructura histórico-social, transmite a otros un elemento cultural. Que ese elemento cultural puede ser un conocimiento, puede ser una idea, puede ser una técnica. En el Power está puesto lo que es un parafraseo de Brígido, que es la autora que tenían para leer, y habla de la sociología de la educación como una rama de la sociología que en el campo de las investigaciones aborda problemas relacionados a los procesos educativos o de socialización e incluye la sociedad en su conjunto, dentro del contexto cultural en el que se encuentra inmerso. Es decir, se analizan problemáticas educativas a partir de una perspectiva sociológica que se vale del método científico como herramienta de observación y de estudio, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende eso? Sí, sí. Bueno, Sí, Sí, profe. profe. perfecto. Como principales referentes de la sociología de la educación actual está Basil Bernstein y Pierre Bourdieu, que seguramente ya lo van a estar leyendo si es que ya no han leído acerca de él. Ahora, hay un micrófono abierto. Bien. En cuanto a la utilidad de la sociología, ¿qué pueden decir que les parece a ustedes? ¿Qué sentido tiene, en este caso, en el profesorado de educación física, la materia de sociología de la educación? ¿De qué les va a ser útil para ustedes el día de mañana como futuros profesionales? ¿Alguien me puede decir una opinión, algo? ¿No? Anímense. Bien. Sí, no va a estar mal. Hagámoslo más ameno, más tipo charla. Recuerden que dentro de los... Para conocer la historia de la educación, puede ser. Sí, está bien. Para conocer las problemáticas que nos encontramos en el ámbito educativo. Perfecto. Muy bien. Para conocer los contextos sociales también en los que vamos a trabajar. Buenísimo. Sí, exactamente. Uniendo todo eso, nos van a brindar herramientas, ¿sí?, teóricas y de análisis que nos van a permitir actuar y comprender la realidad en el que el día de mañana, en el caso de ustedes, se van a tener que desenvolver como futuros profes de educación física. Y a su vez le va a permitir reflexionar sobre la práctica pedagógica que tienen que desarrollar, ¿sí?, sobre su historicidad y sobre los procesos sociales por los que fue pasando esa práctica pedagógica, en nuestro caso lo que es la educación física, que también lo van a ir viendo a lo largo de toda la carrera, esa temática. Bien. ¿Se ve ahí? Sí, Dani, ahí profe. está. Bien. Sí, profe. Perfecto. Continuando con la contextualización, podemos decir que todos los fenómenos se desarrollan dentro de lo que es un contexto global, ¿sí?, que está inmerso en un modelo económico, y ese modelo es sustentado por un sistema político que influencia en diversos espacios
y en diversos aspectos, ¿sí? En este caso, lo que nosotros estudiamos es la educación, entonces la influencia del sistema político en lo que es el sistema educativo. El enfoque de la sociología en lo que es el estudio de los fenómenos educativos implica de aspectos que tienen que ver con las interacciones humanas como hechos sociales. El hecho social tomado como las formas de actuar, de pensar y de sentir de los grupos de individuos, ¿sí? Dentro de lo que abarca el estudio de la sociología siempre está contextualizado entonces dentro de un contexto global que está sustentado en un sistema económico y llevado a cabo por un sistema político. Esos aspectos que se van a tener en cuenta, en este caso en lo que es la educación, y podemos encontrar también dicotomías, como por ejemplo lo del consenso y del conflicto, que es lo que vieron en la unidad número 1. También se van a tener en cuenta cuestiones respecto a las problemáticas sociales, ¿sí? Al hombre y a la sociedad. Y bueno, ahí dice subjetivo versus objetivo 2 veces, pero en realidad es macro versus micro, ¿sí? Eso es como el general de la contextualización en cuanto a los estudios sociológicos, en este caso de lo que es los fenómenos educativos. Ya adentrándonos en lo que es la sociología de la educación, podemos decir que nace al mismo tiempo prácticamente que la sociología clásica en el siglo XX, y Emily Durkheim es el único sociólogo que se aboca de manera explícita en sus estudios sobre la sociología de la educación, y lo hace siguiendo el pensamiento de Saint-Simon y Auguste Comte. ¿Que se acuerdan representantes de qué paradigma eran? ¿Alguien? ¿Simon y Comte? ¿Durkheim? ¿Del consenso? Del consenso. Simon y Sí, Comte. del consenso. Bien, perfecto. Simon y Comte son quienes sentaron las bases del pensamiento sociológico, ¿sí? Que se fue dando productos de la crisis social que se había desarrollado en Europa cuando se empieza a disolver lo que es el sistema feudal y surge lo que es el sistema industrial, y a partir de esto se dan cambios políticos, sociales y cambios culturales. Tanto Simon como Comte entonces son los que formulan los principios de la doctrina positivista, que estuvo orientada a ordenar y reestructurar lo que era la cohesión social debido a esos cambios políticos y sociales que se fueron dando en aquella época. Y de esta forma el positivismo se fue convirtiendo en un instrumento de legitimación de la educación, en donde la institucionalización de la misma se iba concretando al sistema tal cual como lo conocemos hoy, ¿sí? Al sistema educativo como es actualmente. Simon consideraba que para poder superar esa crisis se necesitaba de una doctrina que pudiera ejercer influencia sobre la conducta individual de los sujetos, y que el espacio ideal y el encargado de tener que impartir esa doctrina era la escuela, mediante la inculcación y la instrucción, ¿sí? Por eso también la importancia de la obligatoriedad de la misma, para poder impartir a todos los que asistan a la escuela el mismo contenido, las mismas ideas, para unificar a la sociedad. Simon asociaba lo que era la escuela al trabajo y a la enseñanza útil, también al acceso a la producción, y la consideraba como un remedio para la ignorancia y la pobreza. Y como la escuela no es en realidad la única instancia educativa que tiene el sujeto, pero es la única que es controlada por el Estado, debía ser dominante, ¿sí? Por lo tanto, Simon concluye en que se constituye en un aparato político en manos del Estado, la escuela y lo que es la educación.
Siguiendo con la misma línea, tenemos a Comte, que su perspectiva sobre la educación fue conservadora y explica esto que para él el individuo y la sociedad eran realidades completamente separadas y diferentes, ¿sí? Y que la sociedad tenía en realidad preeminencia absoluta por sobre el individuo y que el individuo no era más que un producto, un puro producto de la sociedad. ¿Se entiende eso hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Solo lo que quieras aportar? ¿Alguien? No, sí, se entiende. Chicos, ¿cómo van? Sí, profe, yo lo entendí por lo menos. Sí, profe. Sí, se entiende. La idea es que esté explicado en forma sencilla, que lo puedan comprender, o sea, más allá de las palabras que utiliza el texto, y por supuesto que también tienen que leer el texto, chicos. Lo que intentamos en el Power es dejar una síntesis del texto y hoy, digamos, compartir la temática, sacarnos las dudas, digamos, que les quede claro quizás lo más relevante para que después ustedes ya tengan, como quien dice, una idea conceptual a la hora de tener que leer el texto. Claro, en sí el Power tiene sí como un poco una síntesis que obviamente van a necesitar tener que leer el texto para darle sentido al Power, y con las explicaciones tratar de hacérselo un poco más fácil por ahí. Son temáticas complejas, es un poco de historia, y entonces hacerlo un poco más ameno, y cualquier duda que tengan, bueno, hacerla, o cualquier aporte que quieran hacer. Bárbaro. Bueno, voy a retomar, yo vamos a compartir, como quien dice, toda la génesis del pensamiento sociológico a través de, digamos, un cuadro donde vamos a ir comparando las distintas perspectivas. Pero lo que a mí me interesa preguntarles nuevamente, ¿han entendido en la exposición que hizo Dani que la génesis del pensamiento está relacionada, digamos, con la historia de la sociología y con la historia social misma? Cuando hablamos de la historia social, que esto está, como quien dice, comprendido en un contexto sociopolítico, cultural, y que si ustedes comienzan a ver la fecha donde se inicia la génesis del pensamiento, que empieza, Dani, te me has pasado, te me has ido a Durkheim. Pero si ustedes ven la fecha ahora, cuando Dani corrija el tema del cuadro, empezamos, digamos, con Simon en el 1700, hasta la actualidad. ¿A qué apunto con esta idea? O sea, que toda la génesis del pensamiento va a ir relacionado, como quien dice, a un contexto de gobierno, de conformación de Estado. ¿Eso les ha quedado claro entre lo que Dani ha narrado y lo que ustedes han estado viendo en la unidad 1? Sí. Sí, profe. Bárbaro, bárbaro, gracias chicos. Bueno, ahí Dani, recién se veía mejor. Ahora es como que está más chico, no sé si Estoy teniendo alcanza. problemas técnicos. No sé qué pasó acá, se tilda todo, aguántame un segundo. Bárbaro. ¿Ustedes chicos ahí pueden leer? Sí, profe. Sí, se ve bien el Power. Sí. Bueno, entonces yo les propongo esto, que ustedes lean en silencio los títulos. Y si alguien me puede decir desde qué perspectiva los pensadores abordan, como quien dice, la Sol, sociología, los paradigmas. Sí, Dani. espera un ratito que deje de compartir, así lo como. Bárbaro.
¿Cómo les fue con el tema del examen, con el tema de la unidad 1? ¿Les ha quedado claro? Para seguir evolucionando. Sí, profe. Sí, profe, profe. algo quedó. Bueno, lo importante, chicos, es que, y eso se los digo por ahí también como alumna, es que en cada unidad vayan sacándose las dudas para continuar, porque después todo va entrelazado. Y si no se van sacando por ahí las dudas, después cuesta más abordar puntualmente cada unidad. Ahí se ve bien. Sí. Ahí sí Dale. se ve bien. Esta tecnología. Bueno. En los títulos del cuadro, lo que nosotros tratamos es de sintetizar, como quien dice, la idea, ¿sí?, de la historia, de la génesis del pensamiento sociológico. Por eso les hago mucho hincapié en esto, porque esto les va a permitir entender de una manera más puntual la relación que hay entre la sociología y la educación. Por eso los invito a que lo lean, y una vez que terminen de leerlo, si me pueden decir desde qué perspectiva ustedes creen que los pensadores abordaron, como quien dice, la sociología de cada uno, de una perspectiva macrosociológica o de una perspectiva microsociológica. Los dejo que lo lean un ratito. ¿Y alguien me puede responder? Puede ser que Sainz trabaja a nivel macrosociológico. Claro, o sea, los pensadores abordan, los distintos pensadores que vamos a ir viendo, abordan esta problemática en sí desde una perspectiva macrosociológica. Por eso yo recién les hacía hincapié en si ustedes habían entendido esto, que cuando estamos hablando de la génesis del pensamiento, estamos inmersos, como quien dice, en una mirada de los pensadores de una realidad, digamos, social, como quien dice, relacionada al proyecto de conformación en sí de Estado. Si ustedes ven, donde dice, bueno, el paradigma, hay 4 divisiones, yo le había puesto paradigma positivista, ¿sí? Pero si ustedes ven en la parte de sistema social, que entre paréntesis dice organización y dinámica social, ¿a qué creen ustedes que refiere sistema social? ¿A un grupo grande, profe? Claro, vendría a ser como quien dice, a una realidad de país. Ustedes ya han estado viendo varios, como quien dice, sociólogos, y que lo han estado analizando en la unidad 1, que pertenecían a distintos, como quien dice, países. Entonces, el sistema social en el que estos sociólogos van a analizar la realidad es respecto a una realidad de país. ¿Qué es lo que ellos intentan analizar? Vamos al segundo cuadro, es la problemática social.
la sociología que ellos hacen, digamos como pensadores y ya apoyados, como quien dice, por el pensamiento científico, o sea, que sea un argumento sólido, ellos lo van a hacer desde, para que tengan un ejemplo, es como que si hoy hay un sociólogo argentino que tiene que analizar una problemática social dentro de la Argentina. Entonces el sociólogo va a analizar una problemática dentro, como quien dice, de un contexto histórico. ¿Cuál es el contexto cultural histórico? ¿Cuál va a ser? Año 2021, ¿sí? Estamos en un sistema de gobierno, estamos con una problemática social, ustedes hoy por hoy estamos avasallados por una pandemia, por una cuestión de virtualidad. La sociología va a analizar esa realidad contextual. Bueno, eso es lo que hicieron en su momento los sociólogos. Lo que nosotros ahora vamos a ver, como quien dice, es la génesis del pensamiento, cómo surgió, digamos, la educación a través de estos análisis de la sociología. Y eso es puntual que lo entiendan para que después puedan, de una manera, digamos, más fácil entender la relación de la sociología y de la educación. Con el ejemplo que les di con respecto a llevarlo a la realidad actual, ¿lo pudieron entender en cuanto a los títulos que les pusimos arriba? ¿O hace falta que estemos más puntual sobre los títulos? Claro, chicos, lo importante es, como lo que yo había explicado anteriormente, que lo que le quiere decir Sol, en el sentido de que todos los cambios que se van dando en la sociedad es lo que los sociólogos van a ir estudiando, y esos cambios van a estar relacionados con el contexto en el que se van dando, dependiendo del país en el que se van dando, en la época, en la situación económica y en la situación política también. Entonces eso es importante que vayan entendiendo cuál es el contexto en el que los sociólogos van desarrollando sus estudios para que les sea más fácil. Vamos a abordar, hacer un repaso general, porque bueno, Dani estuvo exponiendo. Si ustedes se fijan en el primer cuadro donde está Simon y donde está Content, el año, piensen que estamos alrededor fines del 1700 y 1800, ¿qué sistema social había en ese momento? El ocaso del sistema feudal, que no dudo que ustedes hayan estudiado, y la Revolución Francesa. Ese era el sistema social en el que estábamos, en el que en aquel momento los sociólogos estaban inmersos. ¿Qué es lo que ellos estaban, o sea, qué problemática social estaban ellos percibiendo? Y la Revolución Francesa estaba generando, como quien dice, en toda la dinámica social, en toda la dinámica cultural y política, estaba generando movimiento en las interacciones humanas, en los comportamientos, que es lo que ustedes estuvieron viendo en la unidad 1, que la sociología analiza los fenómenos, como quien dice, sociales. Entonces, ante esta realidad, ante esta problemática social, de aquel momento, del inicio de la Revolución Francesa, los sociólogos apoyados en el paradigma positivista, recuerden que el paradigma, como quien dice, positivista, tenía una mirada muy conservadora. Simon plantea, como quien dice, resolver esa problemática social a través de la sociología del consenso. ¿Qué es lo que busca? Reorganizar, digamos, todos esos avatares sociales a través de buscar, como quien dice, un método que pueda ofrecerle a la sociedad, digamos, un orden, un equilibrio. Y a su vez Conte
sostiene la postura de que el individuo, como quien dice, se forma como producto de la sociedad. Para resolver toda la problemática social del momento, ¿qué instrumento van a tomar? La educación. Ustedes saben que los niños, cuando son niños, los adolescentes, están en un proceso de formación, de preparación para la vida adulta, en el cual todos hemos hecho ese trayecto. Entonces, para poder resolver esta problemática social, se apoyan en la educación. Y ahí es cuando Daniela en su momento compartía con ustedes que la sociología de la educación se inicia, nace conjuntamente con el pensamiento sociológico, porque recordemos que Simon y que Comte son los fundadores de la sociología. Vamos puntualmente a la educación. Si leemos el título, fíjense que dice la función de la educación. ¿Cuál va a ser la función de la educación dentro de la problemática social, dentro del sistema social? Y ahí los sociólogos lo que tratan de impartir el método, como quien dice, la forma que ellos piensan que se puede resolver esta problemática social es a través de una doctrina, como quien dice, moralista, donde ellos decían que, bueno, que esta doctrina se podía impartir a través de, como quien dice, dos poderes dominantes. Uno era en manos de los industriales, porque estábamos en una cuestión de un proceso también de revolución industrial, y otro que de la realidad espiritual. Ustedes saben que históricamente la Iglesia tuvo una fuerte influencia social, más en todo lo que es la década del 1800, el pensamiento de la Iglesia fue muy dominante. Por eso está la inclusión de la Iglesia y de la familia en la formación de los niños, de los jóvenes, futuros ciudadanos. Este abordaje de Simon y Comte y esta así narrativa que fuimos haciendo, ¿les ayuda a entender, o sea, lo que es el pensamiento sociológico, lo que es la sociología, cómo la van abordando? ¿Han entendido? Sí, si no me equivoco mucho, es abarcar sobre la problemática e intentar que la sociedad vaya como para un mismo lado, dependiendo de la situación, porque creo que en ese entonces había, no sé si grieta es la palabra, ¿no? Pero mucha diferencia, creo que terminaba la monarquía en ese momento, y lo que era la clase baja, que había mucho problema con eso, ¿no? Totalmente, coincido, es así. Recuerden ustedes que lo que están haciendo el pensamiento, la sociología, es como que vendría a ser una propuesta, una perspectiva. Ellos sostienen que había, porque coincido que es así, había una problemática, había una revolución. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Entonces, la propuesta que hacían los sociólogos en base a su estudio era a través de una doctrina moralista, donde dividían esa reorganización a través de dos poderes. Es como que dice una mirada. Es la mirada que tenía Simon y Comte. Esa fue como que dice la base para abordar, digamos, la problemática sociológica. Si pasamos a Marx, ustedes lo han analizado, Marx tiene otra mirada de cómo resolver esta problemática social. Fíjense que en el sistema social cerramos con la Revolución Francesa en la época de Simon y Comte y entramos en Marx, digamos, con una concepción de sociedad capitalista, que vendría a ser como quien dice la síntesis de la Revolución Francesa, la mirada de la sociedad capitalista, y la nueva postura de Marx,
donde él tiene una mirada, como quien dice, de revolución socialista. Y él dice que la sociología, la problemática sociológica, no se va a abordar desde la sociología del consenso. La mirada de él es abordarla desde la sociología del conflicto. Él está diciendo que las problemáticas sociales no es en sí, digamos, por los avatares, por la revolución francesa, por los cambios que va sufriendo la sociedad, sino que él enfoca que las problemáticas sociales surgen a raíz de la sociedad capitalista, a raíz de realidades económicas de los medios de producción que estaban en aquel momento, que hace que se confronten, como quien dice, las clases sociales. Entonces él ve que el detonante de la problemática social del momento es, digamos, la base económica, la base del sistema capitalista. Entonces él dice que para resolver eso no tendría que ser, como quien dice, una doctrina de sociología del consenso, una doctrina de imposición. Él habla más de que para resolver la problemática social tendría que ser, digamos, desde buscar la transformación a través del conflicto. A través, como quien dice, de la reacción, digamos, de la población. Y donde él puntualiza que una de las maneras de lograr el progreso, como quien dice, de un país, vendría a ser a través del trabajo. Y en el trabajo refleja que está, digamos, la capacidad creativa del ser humano y que eso va a ser lo que le va a ir dando progreso, como quien dice, a la realidad, al proyecto de conformación de Estado de ese momento. Todos los sociólogos lo que analizan es cuál es la problemática social dentro del sistema que están inmersos y cómo se puede, digamos, resolver para mantener la coacción del Estado, la unidad del Estado y el progreso, que es lo que hoy en realidad cada país también vivimos. Tenemos una problemática, tenemos un sistema de gobierno, hay que resolver eso, y el tema es cómo. En aquel momento, bueno, Marx puntualiza, no una doctrina, toma la educación, se vale de la educación, pero él propone, como quien dice, una unificación pública, donde lo que se busca es que la enseñanza esté, como quien dice, acompañada por dos ejes, que sería formarlos para el trabajo y la gimnasia. ¿Por qué creen que incorpora el tema de la gimnasia si hay que formar a las personas por el trabajo y en aquel momento se estaba, digamos, en una época de todo el movimiento industrial? ¿Por qué consideran ustedes que Marx sostiene que hay que incorporar la gimnasia y más que nada con tendencia de ejercicios militares? ¿Por la disciplina puede ser? Sí, sí, porque por un lado, bárbaro, porque por un lado, ustedes recuerden que todo lo que es la actividad física, más en aquellos momentos, se tenía la postura de que a través de la actividad física se disciplinaba el pensamiento. Y otra de las razones es porque... Para la higiene y para la nacionalización. Exactamente. Muy buen aporte. Y a su vez, porque lo que se necesitaba era estado físico, porque en el trabajo industrial eran operarios, trabajaban con el cuerpo. Entonces, con la gimnasia se trabajaban varios ejes, los que ustedes hablaron, más el estado físico. Y lo que hace Marx en su sociología del conflicto, fíjense que propone, o sea, sacar, excluir la iglesia
excluir, como quien dice, en sí el sistema de gobierno. Recuerden que en aquel momento el sistema de gobierno era conservador, era la minoría, y propone que quede una unificación pública. Y agrega, que es un concepto importante, que son, digamos, los distintos aspectos de la educación que empiezan a nacer a través de la historia, la recreación y el tiempo libre. Consideraba que el sistema educativo tenía que basarse en el trabajo, en la gimnasia, pero que también tenían que tener un tiempo libre. En la segunda mirada de Marx, ustedes van viendo en comparación con Simón y con Augusto cómo van abordando la problemática social y cómo se van apoyando en la educación para resolver esa problemática. ¿Lo van entendiendo? Sí, sí, ¿No? se entiende. Sí, profesor, entiendo todo. Fantástico. Entonces, bueno, vamos a pasar a Weber. Yo no alcanzo a leer todo para controlar de que no se me vaya pasando temas puntuales, porque justo está toda la parte de micrófono y, bueno, la imagen de la aplicación. Pero en cuanto a Weber... Sol, ¿querés que lo achique? No, Dani, está bien. A Weber, fíjense que él también aborda la problemática desde una sociología del conflicto, pero no como la aborda Marx, mencionando como quien dice que la problemática se va a resolver a través de la transformación como hecho social, sino que él habla de una integración, digamos, de la población como hecho social para resolver la problemática. Ahora, él, ¿qué decía sobre la problemática? ¿Qué consideraba? ¿Cuál era la causa? Recordemos que Marx lo que planteaba que la causa era de índole económico. Weber plantea que la causa de la problemática social de la sociedad capitalista y de estos inicios de la revolución, digamos, socialista, decía que la causa estaba en la distribución de poderes. La problemática social se podía llegar a organizar si se organizaba, como quien dice, la distribución de poderes. Y que eso estaba determinado por las clases, como quien dice, sociales. Ustedes hoy, yo creo que ya hoy día saben que normalmente la clase social, en términos generales, se divide en clase alta, clase media, clase baja, ¿no? Esas tres, ese enfoque tiene, digamos, sus características. Cuando él habla de que la causa de la problemática social se da por el tema de las posiciones sociales, de las clases sociales, él lo que está haciendo es un enfoque de estratificación social. De decir, bueno, si la causa está en la distribución de poderes, tenemos que puntualizar a través de la educación, enmarcar esa realidad de estratificación, como quien dice, social. ¿Y de dónde lo va a resolver? A través de la educación. Él tenía una mirada, a diferencia de Marx, más capitalista. Marx tenía una mirada socialista. Él pensaba que el fuerte del sistema social era, como quien dice, un hombre cultivado, con un saber especializado. Es lo que por ahí, o sea, en su momento, perdón, no es por ahí, es así, lo que se llamó en la historia, como quien dice, la clase de la élite, cuando el tema de la Revolución Francesa, la burguesía, ustedes los han estado estudiando, habla de esto, de que la persona tenía que estar cultivada, o sea, enfocaban mucho la formación intelectual. Entonces él propone, como quien dice, legitimar esta distribución de poder, organizar esta realidad de poder,
a través, como quien dice, de 3 tipos de educación, y la divide en sectores. En un sector más especializado, que va a ser, digamos, con la clase social más privilegiada, donde se tenía que apuntar más a esta clase en el saber, en la parte culta, en la parte de historia, o sea que ellos tenían que estar más educados. Un segundo grupo, ¿sí?, que se enfoca más, tipo de educación más humanista, que es la parte de trabajar más, como quien dice, la espiritualidad de la persona, la moralidad de la persona, y después sería un tercer grupo que apuntaría más en la formación de la escuela. ¿Cuál sería la idea en sí para sintetizar la idea de Weber? Como que él iba proponiendo, o sea, 3 tipos de educación según la clase social. ¿Entendieron esa idea? Profe, Sí. ¿la primera cuál era? O sea, la segunda sería el humanista, la tercera la relación con la escuela, y la primera educación, ¿cuál sería? Porque no alcancé a entender. Sería la especializada, es lo que yo le hablaba de desarrollar en determinado grupo social el pensamiento culto, porque esos que iban a tener la formación especializada iban a ser los que iban a tener acceso, cuando fueran adultos, al poder, cosa que una clase social baja, no. La clase a lo mejor... recuerden que lo que se buscaba era formar, como lo habíamos visto en MAR, operarios. Entonces, a través de la educación primaria, la educación, digamos, secundaria, se trata de impartir en el educando un pensamiento sociológico, ¿sí?, para responder a esa realidad social que ellos querían conformar. Entonces, no es lo mismo la oportunidad que iban a tener los que tenían una formación especializada, iban a tener accesos al poder, a aquellos que se los formaba con concepciones, como quien dice, operarias, para que sirvieran en esa época, digamos, de revolución industrial, incluso con impartir, porque es como que se impartía, recuerden que es un paradigma positivista, una concepción moral. O sea, era una educación, por eso arriba en el título habíamos puesto un instrumento de legitimación institucional. La educación cumple, ¿sí?, para el abordaje sociológico, cumple, como quien dice, un instrumento para legitimar los sistemas de gobierno que querían impartir y poder resolver la problemática social que no le estaba permitiendo conformar ese proyecto de Estado. ¿Me pude explicar? Claro, va a ser una educación predeterminada dependiendo de tu clase social. Exactamente. Según la realidad contextual en la que estaban, usaban la educación para resolver todo, o sea, todo lo que sea, como quien dice, objeción a ese sistema social que ellos querían conformar. Recuerde que lo que estamos viendo son los pensadores, son los máximos representantes de la sociología clásica, dentro de un paradigma positivista. O sea que ahí entra... Ahí Sol, Cristian dijo era, y yo creo que es, porque todavía es así. No es que pasó la utilización de la educación para adoctrinar al estudiante, sino que todavía se utiliza la educación para enseñar ciertos puntos claves que las clases poderosas, para no decir altas, las clases poderosas quieren impartir y quieren que la sociedad tenga. Ahora la pregunta sería, ¿cuáles son esas utilizaciones que quieren? ¿Qué nos quieren enseñar? Si lo llevamos hoy a la actualidad, y esto a opinión personal, ¿no? Esto de la pandemia y esto de la virtualidad, yo
desde esta mirada sociológica, desde esta génesis del pensamiento, mi opinión es, y a ver qué opinan ustedes, chicos, es un poco que también lo que se está pretendiendo es que nos volvamos más tecnológicos, estemos consumiendo más aplicaciones. ¿Por qué? Porque en la realidad actual, la sociedad capitalista sufrió un quiebre, la sociedad de consumo sufrió un quiebre, y se inicia un nuevo consumo, que es el consumo tecnológico. Entonces este consumo, ¿sí? Hay que generarlo. Entonces esto de la pandemia es una oportunidad. Si ustedes se fijan, cómo estamos viviendo hoy la educación, y la comparamos con el año pasado a este año. Hay una demanda importante de cada vez aplicaciones más pesadas, cada vez más ofertas. El teléfono que se compró el año pasado, ya este año es como que no está ya actualizado. Entonces, la educación en este momento, mi mirada está siendo un instrumento de legitimación de una nueva sociedad de consumo, que es la tecnológica, no la sociedad de consumo, del consumo ya material, el de las cajas. ¿Pueden entender eso? ¿Qué opinan ustedes? Sí, profe, yo lo que opino es que también se está viendo que la sociedad está preparando a los niños para ciertas cosas, porque no todos tienen acceso a las tecnologías y es ahí donde más se ve esta diferencia. Sí, sí, eso es cierto. Por eso siempre las realidades sociales, en el contexto de desigualdad social. Y siempre va a estar la realidad de... Sí. Repetir ahí que se te cortó un poquito. Sí. Ah, ¿ahora me escuchó? Sí. Ahora sí, sabes. Repito por si no escucharon. Para responder, no sé, porque yo no veo quién opina, identifico nada más que la voz de Dani y de Jesús. Siempre estuvo, en la actualidad lo vivimos, y lo podemos llevar a la génesis de la historia, de la sociología, siempre estuvo la desigualdad social. Entonces siempre va a haber dos realidades: aquellos que van a luchar desde un pensamiento, desde una postura social, como sujeto político, por la igualdad social, y aquellos que van a tener una postura, digamos, más conservadora, más consumista, más centrado, como quien dice, en el poder, más concentrado en lo económico, en el progreso económico, y no que el progreso económico vaya, como quien dice, acompañado por una igualdad social. Eso en sí es lo que atraviesa, como quien dice, la historia por ahí de la humanidad, la historia social, la historia cultural, y cómo, digamos, esta historia social va sufriendo transformaciones. Y lo que nosotros estamos hoy analizando y hoy estamos viendo es esto: cómo las transformaciones sociales se fueron gestando, y no al azar, sino, o sea, por personas preparadas, por personas influyentes en los gobiernos, que tenían una formación para analizar una realidad social, que tenían una formación, digamos, para proponer un sistema de organización social, para llevar a cabo un proyecto de organización de Estado, y que se fue porque encontraron en la educación esto, un instrumento muy fuerte, como quien dice, muy poderoso para organizar esas realidades sociales. Bueno, ahora pasaríamos, Dani, por favor, al próximo cuadro. Dale, ahí te pasa.
que en el próximo cuadro, o sea, me gustaría ir analizando, como quien dice, los dos sociólogos, Durkheim y Mannheim, y corríjanme si pronuncio mal los apellidos, por favor, porque bueno, ahí bien. Sí. ¿Por qué desde ir trabajando, digamos, con los dos? Porque el permitir analizar, o sea, a los dos, las comparaciones y las similitudes de sus abordajes, nos permiten entender mejor esto de cómo la función, la educación, interviene en la problemática social. Si ustedes observan, en el sistema social, ¿sí? Decimos que era un régimen antidemocrático, en las dos realidades, en las dos realidades que analizaban los sociólogos. Los dos tienen como una mirada muy similar, ¿sí? en cuanto a la sociedad, o sea que esto de mantener, como quien dice, un control social, una reorganización social, tenía que tener una base, Durkheim dice moralista, Mannheim cristiana, y más o menos, en términos generales, sería el mismo enfoque. Pero hay una diferencia entre la idea central de cada sociólogo para resolver, como quien dice, la problemática social del momento. Vamos por un lado a la problemática social y después volvemos a la idea central. Si analizamos la problemática social, si ustedes leen, ¿sí? Pueden observar que como idea general, básica, pusimos la sociedad sin formación moral, o sea, sin una formación de esfuerzo y de cooperación, cae en el rango animal. Esa era la concepción que tenía Durkheim, que esa era la causa de la problemática social del momento, que estaba, como quien dice, obstaculizando el proyecto de progreso de Estado que tenía en ese momento. El sociólogo Mannheim, lo que él puntualiza es que la vida humana sin democracia y sin libertad afectaría la evolución y el progreso. Entra ya, como quien dice, una mirada ya desde la democracia, que también lo puntualizaba Marx, pero tengan en cuenta cuando empiezan a hablar de democracia, cuando empezó a hablar Marx de la teoría del conflicto, tengan en cuenta que en la educación es como que hay una contraposición, porque se empiezan a hablar de estos conceptos, pero la educación, que ya la vamos a entrar a analizar, se sigue impartiendo, se sigue imponiendo. Lo que consideraba como modelo social, ¿sí? Durkheim, es decir, que esa colectividad, esa diversidad de población era importante. Normalmente la diversidad es lo que hace a la construcción social, pero que había que darle un estándar homogéneo, como quien dice, un pensamiento general. Si bien que cada uno sostuviera su singularidad, tendrían que tener una concepción general de Estado, de construcción, de proyecto. Con respecto, en la idea central, con respecto a Mannheim, él dice que el nuevo orden social, ¿sí? Se va a dar a través, como quien dice, de un consenso de valores. Para él, la formación se centraba en los valores. Por lo tanto, la educación, como quien dice, educativa, empieza a tener, como quien dice, una mirada fuerte, la parte educativa, como una formación social. Ellos empiezan a avalar esto de la diversidad
pero que hay que estandarizarla. Y eso, retomo lo que había aportado Jesús, hoy día sigue presente. A veces creemos que somos, que tenemos la singularidad, la libertad de pensamiento, y si no estamos atentos, y si no nos formamos en un pensamiento crítico, si no nos formamos incluso como profesionales, conocer bien la historia, o en términos generales la historia, la sociología, el pensamiento fisiológico, no podemos tener una mirada crítica de la realidad, y no podemos tener una mirada crítica que ustedes, chicos, se están formando de las curriculares cuando den clase. Porque fíjense, ahora vamos a entrar en el tema de la educación, que la educación, los contenidos que se imparten en la educación son en relación a los regímenes políticos que se querían establecer en ese momento. Entonces, como que la educación no está concentrada en formar al futuro ciudadano con un pensamiento libre, con un pensamiento crítico, con un pensamiento de transformación social. Era impartirle un pensamiento, el que ellos querían para el progreso social, el progreso económico de ese momento. Vamos a destacar, y ya nos concentramos en la función de la educación, vamos a destacar, por ejemplo, el pensamiento de Duque. Él sí bautiza el análisis de la educación como ciencia de la educación. Acá empieza a nacer esto de el concepto de educación como ciencia, pero se caracteriza no como una educación en sí, como una ciencia de educación legítima, sino que tiene una fuerte influencia todavía del peso, del poder, como quien dice, sociológico. Pero es donde se empieza a iniciar, como quien dice, la génesis de la educación. ¿En qué se parecen ambos en cuanto al aporte? Fíjense si ustedes pueden llegar a leer, que lo que nosotros le destacamos es sociologismo pedagógico. Vamos a Marken en la educación y el sistema de enseñanza. ¿Qué es lo que incorpora? Diseña una sociología para los educadores. Pero los dos tienen una base, o sea, se basan en una educación pedagógica, sociológica, como quien dice, vinculada a la realidad social del momento. Los dos tienen una mirada pedagógica sociológica. Después, Durkheim, a resaltar, continúa con una mirada de educación de estratificación social, trata de impartir esta socialización a través de métodos. Es una educación muy metódica que apunta, como quien dice, a las generaciones, a los niños y a los adultos, porque son personas que tienen, digamos, todas las condiciones para ser formados, porque todavía no tienen pensamiento crítico, no son adultos. Entonces, es ahí donde se apunta a formar, como quien dice, el pensamiento. Y no lo hacían, no lo formaban con un pensamiento libre. Siempre desde imponer una realidad social. Ambos seguían con esta realidad de trabajar mucho la moral, o sea, eran una educación muy, muy conductista, muy de imponer los pensamientos que ellas necesitaban. Van entendiendo, no sé si me está quedando resaltar, Dani, por favor, decime si me está quedando resaltar algún aporte. Sí. Ahí, Sol, por la hora, avancemos, que quedan 15 minutos. Bárbaro. Pasamos a la última. Y cerramos con la transformación de la educación que dio inicio a los tipos de educación.
yo les voy comentando mientras Daniela pasa al último cuadro, que sería el último pensador, que sería Parson, donde el aporte significativo que él hace, que continúa con ideales conservadores. Sol, ¿se fue la cámara? O sea, ¿dejaste de compartir el Power? Yo no lo veo. ¿Ustedes lo ven? Sí, lo dejó de compartir. Ah, bien. Y Dani ahí está compartiendo y yo lo voy dialogando, así avanzamos. Parson, Que no se ve, Sol. sí. Dani, ¿estás? Se ve que se desconectó, pero seguí, yo lo comparto. Les cuento, Parson abordaba la problemática social como también como la diversidad social. Perdón, Empieza a analizar me traba todo acá. Estoy con lo del Power. Bárbaro, yo sigo dialogando. Parson analiza que la problemática social era la gestación de la diversidad. Esa diversidad había que darle, como quien dice, una realidad homogénea, estandarizarlo, un pensamiento estandarizado. Ahí está. Bueno, ahí ustedes lo pueden observar, tenía también ideales conservadores. Cabe destacar que Parson creó el Instituto de Investigación en Sociología de Educación en la Universidad de Harvard. Se empieza a institucionalizar la sociología de la educación, digamos como rama de la sociología. Acá ustedes empiezan a ver cómo se va gestando, cómo van haciendo, como quien dice, la sociología de la educación. Empiezan las primeras construcciones, como quien dice, del campo de la educación relacionada a la sociología, y considera, y ya se había iniciado en la mirada de Markey, la escuela, digamos, como un sistema social, para poder estandarizar estas interacciones humanas, estos pensamientos sociales que estaban necesitando para conformar, digamos, estos proyectos de Estado. Déjenme ver. Y continúa, digamos, con esto, la estratificación social, la escuela como un centro de formador, de estandarizar, y como centro de socialización. Para cerrar, en cuanto a la génesis del pensamiento sociológico, ¿qué me pueden comentar con respecto a sociología y la vinculación con la educación? ¿Qué pudieron interpretar? ¿Alguno se anima a opinar? Y que la educación parte digamos, de la política dominante y que educan según lo que les parece y lo que conviene, digamos, en ese momento a la sociedad. Perfecto. Tal cual. Pasó a ser un instrumento de legitimación de Estado. Ahora, si lo damos vuelta en esta génesis de la sociología de la educación, hoy la educación aborda las problemáticas educativas a partir de los distintos, como quien dice, elementos que usaron como teoría sociológica para resolver esa realidad de Estado. ¿Recuerdan cuando al principio Dani le decía que la sociología de la educación se valía del hombre y la sociedad, el consenso y el disenso, el individuo y lo colectivo? Todos esos elementos. Bueno, hoy la sociología de la educación se vale de esos elementos para abordar la problemática educativa.
Y para cerrar, va a continuar Dani, vamos a cerrar con los tipos de educación, tratando de compartir, digamos, cómo un poquito también la historia fue transformando las distintas funciones, como quien dice, que va cumpliendo la educación, y cómo se va acoplando e interactuando las nuevas modalidades de educación. Dani, te cedo la palabra. Dale, ¿se ve ahí? Sí. Bueno, acá ya nos adentramos en lo que era el texto de Marenales, ¿sí? Que habla de los tipos de educación. Referenciamos a Durkheim en lo que es la educación para él, la acción que ejercen las generaciones adultas sobre las que no están maduras para la vida social. En este caso serían los niños, ¿no? ¿Sol tiene el micrófono abierto o hay un micrófono abierto? Sí, Bien. era el mío. Ah, perdón. La educación, decimos que tiene como objeto desarrollar en el niño estados físicos, intelectuales y morales que la sociedad va a necesitar que tenga para poder desarrollarse en ella. Es todo un poco lo mismo que Sol venía explicando, ¿no? Entonces, la educación se gesta como un proceso integral a la vida social. El sistema educativo ejerce un proceso de transformación a la vida social. Es decir, tenemos que tener en cuenta nosotros que, bueno, cuando les toque realizar sus prácticas educativas se van a tener que guiar de un currículum, ¿sí? El currículum son los contenidos que van a tener que impartir en las clases, que ese currículum es bajada de lo que se debe de dar en las clases a partir de lo que el Estado dice, que es todo un poco esto mismo que veníamos explicando. Entonces, cuando se suceden en la sociedad cuestiones de cambios sociales y de transformación, se ven en cierta forma también reflejados en lo que es el currículum y en lo que es la escuela. Y lo estamos viendo, bueno, volvemos a la actualidad con esto de la pandemia, ¿no? La cuestión es, bueno, de las nuevas modalidades de las clases, las nuevas formas de interactuar en las clases, los nuevos vínculos entre el docente y el alumno, la forma de impartir el contenido, el uso de las tecnologías, y todo eso, bueno, con el tiempo, el avance de esos medios y de las cuestiones tecnológicas van haciendo que se sucedan nuevas formas de educación, que esas formas de educación en cierta forma interactúan y se van a complementar para la construcción del conocimiento y el aprendizaje para generar la transformación en la sociedad y en los sujetos en sí, ¿no? Marenales habla de 3 tipos de educación: la educación formal, la educación informal y la educación no formal. La educación formal, que es, bueno, la que generalmente es más fácil, la que la conocemos todos, que tiene que ver con las escuelas en sí. Implica del proceso educativo que está jerárquicamente estructurado y cronológicamente graduado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de acuerdo a la edad que tienen los niños, van a pertenecer a primer grado, segundo grado, tercer grado, y a su vez los contenidos que se van dando también son jerarquizados en el hecho de que tal contenido se desarrolla para primer grado, tal contenido se desarrolla para segundo, y esas cuestiones, ¿no? La escuela, como vinimos viendo, es responsabilidad del Estado, ¿sí? Responde al currículum, que es lo que estábamos diciendo, el contenido que se imparte responde a un currículum, y quienes imparten esas clases son docentes que son profesionales especializados y formados también por el Estado, ¿sí? Nosotros, y que en la educación formal, a través de la acción que tiene la cultura, tiene 2 formas de representaciones. Por un lado es reproductora, porque va a reproducir todas aquellas cuestiones que son necesarias para darle continuidad a la cultura, ¿sí? Y son renovadoras
porque van a implementar todas aquellas cuestiones que se suceden en la sociedad para la transformación social, que es todo lo mismo que se venía hablando. Lo que va sucediendo en la sociedad, en cierta forma, se va reflejando en el contenido que se imparte del currículum y en lo que se enseña en las escuelas, que es lo que los estados necesitan y requieren que los individuos implementemos esos conocimientos para poder desarrollarnos en la sociedad en la que nos toca, de acuerdo al contexto histórico y al contexto social y todo eso. Después tenemos lo que es la educación no formal y la educación informal, que no es lo mismo, ¿sí? Por ahí puede suceder que se confunda. Lo que es la educación no formal, como dice ahí en el Power, son las actividades educacionales organizadas e instructivas, ¿sí? Tienen que ver con objetivos muy específicos, no tienen una franja etaria precisa, pero se dice que tiene que ver con el posescolar, ¿sí? Los aprendizajes están orientados a subgrupos especiales y quienes imparten ese contenido son técnicos o especialistas o profesionales universitarios, ¿sí? Generalmente son cursos cortos y, como dice ahí, instructivos. Por otro lado, a diferencia de lo que sería la educación informal, que tiene que ver con la primera forma de educación, ¿sí? Que tiene que ver a la vez también con los contenidos que se responden a lo que es el currículum social, por así decirlo, que en sí sería la realidad social a la que nos toca vivir. No es algo organizado ni sistematizado como lo es la educación formal, y está influenciado por los primeros vínculos del sujeto, lo que es la familia, ¿sí? Las primeras socializaciones del niño. ¿Hasta ahí se entiende todo eso? Es un poco más de lo mismo, pero llevado a la actualidad. La Sí, sí, idea profe, es, se entiende. Sí, se bárbaro, entiende. claro, los tipos de educación que existen. Tal cual. A ver si... Dani, ¿vos pasás a la última diapo? Sí, ahí está. Bien. Bueno, acá es un poco también concluir en lo que dice Marenales, ¿no? Que la educación cumple una función de transmisión de la cultura y de transformación social, esto que hablábamos de reproductora y renovadora. Que, bueno, la educación, como se viene diciendo, es algo que le incumbe al Estado y que le incumbe a los poderes públicos, ¿no? Después, en cuanto a las dimensiones de la educación, habla de una tendencia tradicional que se refiere a renovar esos saberes que exigen la sociedad y preparar al alumno para poder desempeñarse en lo que son sus derechos y obligaciones ciudadanas, para poder desempeñarse y desarrollarse en esa sociedad. Y después los aportes, en este caso de la sociología, de la psicología y de la pedagogía, que determinan en la construcción de la educación un proceso de construcción permanente del sujeto en sí mismo y en la persona. Habla ahí Marenales que la educación institucionalizada, a su vez, no puede generar una neutralidad de lo que es la estratificación cultural de la sociedad, ¿sí? Esto de las clases sociales, pero que de alguna forma busca introducir algunos elementos para tratar de equilibrar esas cuestiones. Después, en lo que es McLuhan, creo que se dice, habla respecto a que, bueno, los medios masivos de comunicación dice que han derribado los propios muros de las aulas, ¿sí? Esto mismo que estamos pasando hoy en día, de que necesitamos de ellos para poder también continuar con las actividades que hacíamos antes de la pandemia, ¿sí? Para poder seguir con nuestras clases, con nuestros trabajos, tuvimos que recurrir a
a los medios de comunicación y a los medios tecnológicos y que necesitamos de ellos nuestro conocimiento para poder desarrollarnos. Es algo que está en nuestra sociedad actual, que no es la misma que estaba anteriormente, que, bueno, lo que venía diciendo Sol, por ejemplo, se necesitaba en la época del sistema industrial para el proceso de la producción, no es exactamente lo mismo. La sociedad cambia y se ve reflejada en la educación y en el currículum, en el contenido que se imparte y en los conocimientos que necesitamos adquirir y que necesitan adquirir todos los individuos para su desarrollo. Ahí establecimos unas preguntas como para modo de debate. Si les parece, leemos y vamos opinando. Dice, la educación del sistema formal se encuentra en crisis. ¿Es necesaria la revisión de contenidos y pedagogías? ¿Qué les parece a ustedes respecto a eso, al sistema formal, ¿no? A lo que es la escuela? ¿Se encuentra en crisis? Hola, ¿Sistema buen día, ¿me formal? escucha? Sí. Sí, actualmente sí. Más allá de la pandemia, me parece que esto de que hay, sobre todo en la escuela primaria y secundaria, no hay chicos que puedan tener accesibilidad, acceso a las plataformas y demás. Eso ha creado una crisis tremenda, digamos, en el sistema educativo. Me parece que el contexto es lo que ha hecho, y bueno, pasa ahí también en el sistema universitario también, ¿no? Muchos compañeros no han tenido que, digamos, dejar o estar más atrasados por esa cuestión. Claro, exactamente. Los procesos sociales y las transformaciones que se van dando. Chicos, Exacto. ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. No, yo también pienso que más allá de una crisis en la educación, lo que ha mostrado esta pandemia con el tema de que los que tienen acceso, los que no tienen acceso en cuanto a lo tecnológico, para hablar de algo específico, es una crisis muy fuerte en cuanto a lo social. Es más allá de la educación. Realmente, con lo de hoy se visualiza que la educación tiene que ver con un problema social, ¿no? También económico. Y que siempre, chicos, esto lo pensemos siempre, todo esto que han relatado las chicas, esta cronología histórica, siempre estuvo presente un Estado regulador. Piensen que el Estado ha sido un Estado padre, que ha regulado toda esta formación de las instituciones y todos estos, la currícula de una escuela, tiene que ver con esta regulación del Estado en cuanto a cómo imparte la educación. Por ejemplo, hasta el día de hoy hay presentes estas teorías. Nosotros siempre decimos que en la escuela de hoy mismo, 2021, se intercruzan 3 siglos. Piensen que todavía es una escuela pensada en el siglo XIX, como relataron las chicas, Sol y Dani, estábamos hablando del siglo XIX, empezaron con el XVII, XVIII, escuela pensada en el siglo XIX, con docentes formados y pensados en el siglo XX y con estudiantes, alumnos, que son del siglo XXI. Es como que se entrecruzan 3 siglos de historia y de formación en una misma institución que es la escuela, ¿no es cierto? Entonces, siempre va a estar esta presencia del Estado regulador y siempre va a estar esta presencia de la sociedad toda en cuanto a la impartición de la educación. No sé si entienden lo que estoy diciendo. Sí, porque el Estado es el que regula los contenidos de la educación. Totalmente. Y yo para cerrar, lo comparto, hoy lo compartía con Jesús cuando iniciamos la mañana,
y un poco para incentivarlos y tratar de incentivar que tomen conciencia. En palabras de Marcelo Ducar, que creo que bueno, ya lo conocen, en un examen él me hizo una reflexión y me planteó esto. En un alumno, nosotros como profes de educación física a veces nos centramos en el entrenamiento, en la actividad física. Y me planteó en un alumno entre lo biológico y lo social hay un lenguaje. Es el lenguaje cultural, lenguaje histórico, ¿sí? ¿Por qué se lo transmito a ustedes? Porque están en un proceso de formación y la idea es dejarle claro que tomen, que se enriquezcan de las dos realidades que le va a ofrecer el profesorado. Tanto aquella formación de área biológica como todo lo que es de área social, histórico, filosófico, porque ustedes como profes en sí trabajen en la escuela o trabajen en gimnasio, necesitan apoyarse en un pensamiento crítico, para esto que bueno que por ahí compartíamos, de que realmente a la hora de ver las realidades sociales, de ver las realidades educativas, de ver las realidades de los gimnasios, tengan presente esto, o sea, cómo se va gestando la sociedad y estar atento cuando se bajan contenidos, y no solo en la escuela, sino en los noticieros, sino en todos los medios de comunicación. Por eso es muy importante que nos formemos, yo me sigo formando, en las dos realidades, la realidad biológica y la realidad social, para tratar de ser, como quien dice, independiente a la hora de tomar decisiones como futuros profes, en el caso de ustedes, y profes nosotros en este momento. Ahí Sol, también no dejar de remarcar esto, que no son dos realidades, hay muchas realidades en el campo de la educación física. Que por ahí sí es más visible la parte biológica, pero por un legado histórico de la educación física, y que pareciera que es más importante que otras, pero hay muchas realidades que competen en el profesor de educación física. Porque no únicamente es un entrenador, no únicamente es un pedagogo. Hay que tener en cuenta, la realidad del profesor de educación física es muy abarcativa. Tiene que ver un poco con lo que hablamos al principio de la utilidad, del por qué esta materia en la formación de los docentes y exclusivamente, bueno, acá hablando del profesorado de educación física, ¿no? El poder ser críticos, el poder ser reflexivos, el entender los procesos por lo que ha pasado en nuestra disciplina y poder a través de esas teorías y análisis llevarlo a nuestra práctica, traerlo a la actualidad, ser reflexivos en eso y que quizás también en nuestra práctica vamos a encontrar muchas problemáticas en el campo social. Entonces estas cuestiones nos van a hacer reflexionar y muchas veces nos van a hacer buscar soluciones o alternativas también analizándolo si no conocemos un poco la historia y los procesos sociales por los que pasa la educación física, nos va a costar entender esas problemáticas sociales que se nos van apareciendo en el campo profesional. Entonces, un poco, bueno, volver a lo que decíamos en principio, ¿no? En el por qué la utilidad de la sociología y por qué esta materia en la formación de los docentes, en este caso del profesor de educación física. Muy bien. Chicos, otra cosa que piensen hoy, ¿no? ¿Cuándo íbamos a pensar que íbamos a hablar de distintos términos de educación? Ahora hablamos de educación remota, educación virtual, o sea, presencial. Fíjense que estamos haciendo distinción de términos que antes no existían, pero bueno, esta pregunta que hacen las chicas abajo para reflexionar, la educación no formal, ¿es necesaria? ¿Complementa la educación formal? La educación informal puede transformarse en un instrumento de cambio y socialización. Nosotros estamos viviendo hoy
dentro de la universidad y dentro de la escuela, situaciones de educación que en realidad es un formato informal, por decirlo de alguna manera, porque ha cambiado la escuela. Esta cuestión de estas herramientas tecnológicas, de educación remota y virtual, tiene que ver con algunas cuestiones de informalidad que no eran parte de la escuela del pasado. Ya hay una transformación muy grande. ¿Se dan cuenta? O sea, tenemos que usar herramientas tecnológicas para poder formalizar la educación en este contexto de informalidad. Nosotros a ustedes estamos en un encuentro, que es un encuentro virtual, no tenemos esa presencia de la visión, de lo corporal, de que si están atendiendo, no están atendiendo, si están aprendiendo, no están aprendiendo, cómo nos cuesta este gran cambio de cómo medir, ¿no? Y cómo evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, yo creo que ya esto es una transformación muy importante en cómo educar y cómo pararse frente a esta situación, que es totalmente distinto a cómo nosotros nos parábamos los docentes, por lo menos Jesús y yo, en la universidad, en el 2019, ya era totalmente distinto cómo compartíamos la clase con lo que estamos haciendo ahora. No sé qué sienten y qué piensan con respecto a esto ustedes estudiantes. Hola, profe. ¿Me Sí, escuchan? sí se escucha. ¿Quién sos? José. José. Profe, estoy acá en la uni, ando con los datos y wifi. Sí. No me ando más o menos. Por eso ando acá, pero estoy en la clase. Bueno, entré tarde, pero estoy en las prácticas, así que. Bueno, José, gracias por estar y recordá que después la puedes ver a la clase nuevamente. Gracias, profe. Bueno, ¿está en Evelia? En YouTube. En YouTube. Bueno, gracias, profe. Le quería decir que estoy acá en la uni, por eso. Gracias por avisar. No, de nada. Bien, primero le vamos a dar las gracias a Daniela y a Sol, que dieron la clase de hoy. Muy interesante. Se nota que leyeron bastante y estudiaron para dar la clase de hoy. Así que les damos las gracias. Gracias, Dani, Sol. Tengo la grabación